Kanakitagak, Kanakitaga, Kanakitagak, Nuestra esperanza. Kanakitaga, Kanakitagak, nuestra esperanza. Kanakitagak. Kanakitaga, Kanakitagak. nuestra esperanza. Kanakitaga. Kanakitagak. Hola, bienvenidos al programa Kanakitagak, nuestra esperanza. La Ayem Bienagat Laura Pérez, del barrio Toba, me acompaña mi compañero Lucas Aguirre, del barrio Cheligi. En este programa vamos a entrevistar a Julio García, hablando sobre la masacre en Apalpí y también sobre la postulación para defensor del pueblo. Se comunicó con nosotros la mamá de Ismael Ramírez, el niño Com asesinado en Sáenz Peña hace 2 años. La semana pasada habíamos estado charlando con ella y nos comentó que están haciendo una campaña para poder sostener el comedor que se armó en memoria de Coqui, como le decía a Ismael. El comedor funciona en la calle 36 del barrio Mataderos de Sáenz Peña. Y las personas que quieran colaborar con algo se tienen que comunicar al siguiente número: 34 16 84 6152. Repito, 34 16 84 6152. Bueno, buenos días. Mi nombre es Rolón Daniel David. Soy de la comunidad COM de la localidad de Fontana. Soy referente de uno de los sectores del Cacique Pelayo, más precisamente del sector 1. Y bueno, yo tengo una ONG que se llama Zapocnagá. A través de esa ONG venimos trabajando con el comedor y el merendero. Y bueno, y estamos solicitando la ayuda ya hace 2 años, 3. Y vinieron y nos prometieron, hicieron promesas hasta hoy día, no tenemos respuesta, ¿no es cierto? Y bueno, y como nosotros necesitamos con suma urgencia el pedido que le estamos haciendo, que es el baño para los chicos y para los abuelos que vienen al comedor. Y bueno, la señora Pía y el señor Diego Luna se habían comprometido con la gente de infraestructura en asistir en el tema del baño y del galponcito para el comedor, cosa que no lo cumplen, que no lo cumplieron. Como ustedes pueden ver en el video, tenemos un baño precario, se llama vitrina, se dice eso. Y bueno, y el galpón, como ustedes lo pueden apreciar también en el video, está con chapa de cartón y a medio hacer. Y bueno, ellos vinieron de visita, sacaron fotos y se hicieron nota acá en nuestro comedor y nos dijeron que nos iban a mandar la gente de infraestructura para asistirnos con el tema de lo que estamos pidiendo, ¿no es cierto? Y no aparecen. Ahora nosotros comenzamos a hacer un bañito con ladrillos que los mismos vecinos van trayendo 10, 20, 15, 7, 8, 6 ladrillos traen y bueno, como se dice, un granito de arena cada uno y se va haciendo, ¿no es cierto? Y bueno, si alguien quiere colaborar con algún tipo de material, ahí le dejo mi número a su disposición, es 3624 7801 76. Cualquier cosa, cualquier consulta, acá estamos a disposición de lo que sea, ¿no es cierto? Gracias. En nombre de Sueños Compi queremos estar presentes, así que les mandamos saludos desde Castelli, les estamos saludando. Abrazos a todos. Masimirwana kaghoik, kalak invitar a la subir a Pantaek, Patanagak Nalaipi. Ole
Bienvenido, Julio García. Hace pocos días se conoció la noticia de que la justicia ordenó al Estado que pague una reparación económica al pueblo Com por la masacre de Napalpí, donde fueron aproximadamente asesinadas 1.500 personas en 1924. Buen día, buenas tardes. Julio García, él es uno de los abogados de la Asociación Civil La Matanza que impulsó, junto a otros abogados, cómo comenzó la causa. Me gustaría saber y quiénes fueron los que iniciaron. Buenas tardes, ¿cómo te va, Laura? En primer lugar, felicitarlos por esta iniciativa, de aquellos que muchas veces han sido negados en su voz e invisibilizados. Así que en primer lugar, felicitarlos por el proyecto colectivo, comunitario. En segundo lugar, bueno, Napalpí es una causa histórica de los pueblos indígenas que tiene que ver con el terrorismo de Estado. Napalpí es una causa que estaba en la memoria de una cultura no agrafa, que no escribía su historia, pero que de manera muy nítida la transmitía de generación en generación. Los abuelos a sus hijos a los nietos, estaba viva y está viva en la memoria de los pueblos indígenas. En realidad yo siempre cuento, durante muchos años yo he sido abogado de las comunidades, porque en esto hay que explicar algo que por ahí es desconocido para el mundo no indígena. Las comunidades indígenas que residían y residen en Colonia Origen Chaco, en los lotes 38, 39, 40. Yo he sido abogado durante muchos años, hemos obtenido el título de propiedad comunitaria de 20.000 hectáreas. Cuando se entregó el título en 1995, quedaron afuera 2.500 hectáreas y aún hoy sigue en juicio. Durante muchos años he sido abogado de la comunidad. Conocía la historia, los abogados del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen conocíamos la historia, pero nunca nos habíamos planteado ni en la estrategia jurídica en términos teóricos ni en términos reales iniciar una acción de reparación judicial. Hasta que vino un OPSAI como Carlos Díaz, un abogado inquieto, estudioso, que había tenido una experiencia como conjuez en la causa Margarita Belén, en donde había podido estudiar los delitos de imprescriptibilidad, y a partir de esa inquietud de él, en el año 2004, se contactó con la Asociación Comunitaria de La Matanza y empezó con Hermenegildo López, que era en ese entonces el presidente del Instituto del Aborigen Chaqueño, con Alfredo José, que era el presidente de la Asociación Comunitaria de Colonia Origen Chaco, con el presidente de la Asociación Comunitaria La Matanza, no me voy a acordar el nombre, Notagay de apellido, es un apellido muy conocido en el mundo indígena y más de esa zona. Así que ellos fueron armando los primeros pasos de la demanda. Después, cuando hubo planteos del Estado Nacional ligados más a la cuestión indígena, que tenían que ver con la legitimación, que tenían que ver con el conocimiento del derecho indígena, me convocó a mí para que yo contestara lo que se llama las excepciones. Las excepciones del Estado. El Estado negaba la existencia de la masacre, el Estado negaba que la acción judicial estuviera en pie, que pudieran los indígenas estar en juicio, y negaba la calidad de indígena a los miembros de la Asociación Comunitaria de La Matanza. A partir de ahí empecé a intervenir y generamos un muy buen equipo de trabajo. Hola, ¿qué tal, Julio? Bueno, Julio García, te saluda a Lucas. Bienvenido al programa Cana Quitagá. Hola, Lucas. ¿De qué manera la comunidad se organizó para plantear el reclamo? Ellos tienen sus mecanismos de organización, tienen sus mecanismos de funcionamiento. En general, uno lo que trata de hacer es aportar técnicamente a la cuestión que le es sometida a su trabajo,
bueno, la comunidad tenía ya esa impronta, ya la tenía impectore, como decimos nosotros, sabía que quería plantear una acción, lo articularon con Carlos Díaz, supongo que por alguna iniciativa de ambas partes. Ellos instrumentaron ese proceso, digamos, de presentar la demanda, de seguir la demanda. Cada parte en el equipo hace su aporte a esa idea general, digamos. Una pregunta me surgió de acuerdo a lo que me dijiste. ¿En qué consiste la propiedad comunitaria que hiciste referencia? Bueno, en esa época, Marcelo Talvear, nosotros creemos que a partir de lo que fue el hecho de la masacre en Napalpí, crea la posibilidad de reparar de alguna manera lo que había sido, lo que ellos creían, ¿no? No lo que nosotros creemos. En ese momento creo que actuaron de esa manera. Le reconocieron los derechos al territorio, a los habitantes, a las personas que vivían en ese territorio y que viven en ese territorio. Eso eran 5 leguas, así dice el boletín oficial, el boletín oficial nacional, a nombre de los habitantes del pueblo Com que vivían en ese territorio. Eso más o menos a nosotros nos da 22.500 hectáreas. En el año 1994 la Constitución se reforma. Bueno, hay otro tema anterior que es la provincialización del territorio nacional chaqueño, y esas tierras que se habían reservado para las comunidades indígenas pasan a administración de la provincia. La provincia en el año 94 reforma la Constitución y dice que las reservas indígenas deben ser titularizadas en el plazo. Tenemos en la Constitución una cláusula que es el artículo 37, que reconoce la propiedad comunitaria indígena, la posesión, no solamente la propiedad, sino la posesión, y una cláusula transitoria quinta que está al final de la Constitución de la provincia del Chaco, que dice que en el plazo de un año de sancionar la Constitución debían titularizarse las reservas indígenas. En ese periodo se constituye una mesa de trabajo en la que yo participo, y participan también las comunidades indígenas de toda la provincia y las asociaciones comunitarias de esa zona, y se logra titularizar 20.000 hectáreas. Faltaban 2.500 hectáreas que estaban a nombre de 2 personas, Gersel y Betey. Gersel tenía o tiene un título de propiedad que ha sido declarado nulo a partir de una presentación que hicimos nosotros sobre 1.250 hectáreas, y Betey ganó judicialmente la acción administrativa, la acción judicial referida a las otras 1.250 hectáreas. También tenía consolidado su derecho sobre ese territorio. Así que bueno, la asociación comunitaria en realidad son varias comunidades dentro de las 20.000. Ahí también está la asociación comunitaria Cacica Dominga, perteneciente al pueblo Mocoví. Digo, hay una serie de organizaciones que han quedado adentro de ese manto, adentro de ese cuadrado jurídico, que son las creaciones realizadas por el Estado antes de la reforma del 94, que era la obligación de las comunidades de contar con una personería jurídica de acuerdo al Código Civil o al régimen de cooperativa o al régimen de mutuales. Hoy eso fue reformado, cuesta instrumentarlo a nivel provincial y a nivel nacional, pero ha significado un cambio sustancial. ¿Qué se sabe sobre las personas sobrevivientes de Napalpí, que lamentablemente muchos han partido, y qué sabemos de las familias de los sobrevivientes también? Bueno, hay todo lo que sea la cuestión interna, Laura, de las comunidades. Yo por una práctica profesional lo dejo a criterio de la comunidad. El principio de autodeterminación, que implica un sistema normativo, un sistema de
control político, control social de las comunidades, exige que nosotros reconozcamos a las autoridades y el mecanismo que tienen de solución de las cuestiones que son sometidas a su saber y entender, digamos. Nosotros sabemos que hay sobrevivientes, sabemos que algunos han judicializado las causas. De hecho, en estos días me llamaron familiares con los cuales yo mantengo contacto, pero lo que hacemos nosotros en general es mantener o no repetir algunos vicios que tienen no indígenas, que es deslegitimar los procesos de representación. Los procesos de representación son comunitarios, son indígenas, son de organizaciones, el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, la Declaración Americana sobre Derechos de Pueblos Indígenas, la Declaración Universal de Pueblos Indígenas prevén que cualquier tercero, para relacionarse con las comunidades indígenas, debe referirse a sus autoridades, a sus autoridades representativas. Ese es el vínculo que nosotros mantenemos y que nos parece pertinente sostenerlo en el tiempo. ¿Cómo se resolvió la demanda por Napalpí? La demanda en Napalpí duró 16 años. Primero, eso, muy demorada, por distintas cuestiones, o porque los jueces no estaban, porque no impulsaban el proceso, porque cambiaban, ¿por qué? Diversas situaciones se fueron dando. Pero concretamente demoró 16 años. En febrero de este año una primera sentencia por parte del Juzgado Federal de Resistencia, y el Juzgado Federal de Resistencia, a través de la doctora Nirenberger, dice en esa sentencia de febrero, el Estado Nacional reconoce la existencia de la masacre, reconoce el daño ocasionado por el Estado, cree que puede tratarse de un abuso de algún funcionario, como el interventor del territorio nacional Centeno, o de Sanz Loza, el funcionario encargado de la Policía del Territorio, pero desestima la responsabilidad estatal en el hecho. En segundo lugar, lo que dice la jueza es que la causa estaba prescripta, que conforme a las pautas del Código Civil, la acción en caso de lesiones o afectaciones de bienes debe iniciarse a los 2 años de sucedido el hecho. O sea, la acción para la jueza federal Nirenberger debería haberse iniciado en 1926 o debería haberse iniciado al momento de conformación de la asociación comunitaria en la década del 80, si no me equivoco. Y como no iniciaron los indígenas en esa época, habían perdido la posibilidad de accionar judicialmente. En segundo lugar, o en tercer lugar, la jueza dice que la asociación comunitaria no tenía aprobada la relación mediante los procedimientos, que son los sucesorios, entre las víctimas de la masacre y los peticionantes, o sea, quienes iniciaron la acción. No habían presentado partidas de defunción, partidas de nacimiento, digamos, demostrando el vínculo, y tampoco habían demostrado que la asociación comunitaria estaba habilitada para este tipo de juicios. Una serie de argumentos que la Cámara Federal el 14 de septiembre los desestima in totum, o sea, totalmente, sosteniendo que la causa se trataba de una causa de delito de lesa humanidad, que el afectado, más allá de las personas, de los individuos, era un colectivo, que ese colectivo es el pueblo Com. Sostiene también que a partir de la reforma del año 94, la legitimación para este tipo de organizaciones, y plantea de manera similar lo que es el artículo 43 referido a acciones ambientales o amparos básicamente, es aplicable a este tipo de acciones de daños y perjuicios, como lo entiende la Corte, y por lo tanto podía estar en juicio, hacer el reclamo. Se hace lugar a la reparación histórica, no totalmente, sino parcialmente,
¿Por qué digo esto? Porque entiende la jueza de primera instancia y la Cámara que todo lo que se llaman acciones reparatorias que habíamos planteado en su momento, referidas a garantías de no repetición, o sea que el Estado en primer lugar reconociera la existencia de la masacre, tanto la jueza de primera instancia como la Cámara Federal tienen por probado que el pedido de perdón realizado por el contador Capitanich allá por el 2007 era suficiente. El monumento hace poco erigido era también un acto de reparación. La enseñanza y la incorporación de qué se trató la masacre en Napalpí, incorporada a la currícula por el entonces ministro de Educación, Tete Romero, era parte también de esa reparación, porque implicaba que en los procesos de formación de docentes a nivel terciario y también en la escuela secundaria, como en la escuela primaria, había sido incorporado la masacre a la enseñanza en la provincia del Chaco. Así que entienden ellos que la reparación estaba de alguna manera, la reparación moral o espiritual, entiende la Cámara, está cumplimentada, y se hizo lugar a la reparación económica. Con respecto a la reparación económica, ¿se sabe a qué se va a destinar? Mira Laura, ahí hay dos cosas que hay que aclarar bien. En primer lugar, la sentencia no está firme. ¿Qué quiere decir esto? Que yo esperaría un poco más. Esperaría que el caso, seguramente, de esto no puedo dar totalmente fe ni del 100%, porque nosotros tenemos otra causa similar, que es la causa Rincón Bomba, en donde la Cámara Federal confirmó el fallo de primera instancia, que fue el fallo del juez federal Carabajal de Formosa, que hizo lugar a la demanda también de manera integral. Cuando va a formular lo que se llama la vía recursiva federal o el remedio federal, el Estado Nacional presenta fuera de término el recurso extraordinario. Entonces la sentencia, en lo que hace a cualquier reclamo que pueda hacer el Estado Nacional, ha quedado firme. En Napalpí está dentro del periodo todavía de realizar o formular el remedio federal el Estado Nacional. Ahí va a tener, seguramente, va a argumentar que no está de acuerdo con la sentencia del Estado Nacional, y lo otro es que hay un antecedente en la Corte de un caso que se llama el caso Villamil, referido a un reclamo realizado por víctimas del terrorismo de Estado al Estado Nacional, y el Estado Nacional alegó eso que decía la jueza, que la causa había prescripto. Entonces, un poco yendo a tu contestación, hecha esta aclaración, diciendo no está firme, no empezamos a repartir la torta antes de que empiece el cumpleaños, la sentencia prevé como dos modalidades de reparación. Una reparación directa y al pueblo COM, y una reparación en obras de infraestructura, obra pública, que tengan que ver con el bienestar general. Nosotros ofrecimos un mecanismo que al juzgado le parece bien, monitoreado, que será monitoreado si la sentencia es ratificada por la Corte, insisto en esa idea, por el Fondo de Pueblos Indígenas y también por la Fundación Rigoberta Menchú, y en la mesa de decisiones sobre cómo y quiénes serían o cuáles serían las obras, aparte de la asociación comunitaria, estaría sentado el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en representación del gobierno nacional. Pero insisto en esto porque ha habido muchas consultas, gente que está preocupada, que sus papás les preguntan. Todavía la sentencia no está firme
y queda todavía un trecho menor, pero queda. Sí, con respecto también a la reparación histórica, considerar que el reconocimiento a lo que sucedió y que varias veces había negado el Estado con respecto a lo que pasó con la masacre, es un avance también para nosotros pueblos originarios tener cierta justicia, porque de cierta manera los sobrevivientes muchos se fueron sin poder ver esto que está pasando hoy, que es muy valorable, que se siga y se continúe y que se llegue a una verdadera reparación, pero lamentablemente muchos no pudieron verlo. Así que, ¿cómo pensás vos? Porque esto es histórico para nosotros, por lo menos siendo jóvenes, conociendo de nuestra historia, nos tocó mucho. Me imagino mucho más la familia de sobrevivientes que todavía lamentan la pérdida de sus ancestros. Sí, Laura, para nosotros se trató, y la sentencia lo dice así, un acto de terrorismo a Estado. Recordemos que está vigente la Constitución Nacional del 53, que si bien la Constitución Nacional del 53 es muy restrictiva con respecto a los pueblos indígenas, les garantizaba ciertos derechos. Un derecho que le garantizaba a los pueblos indígenas era la libertad ambulatoria, pero la reducción de Napalpí era un lugar donde las libertades estaban muy restringidas, y eso fue parte del conflicto, y ese ejercicio de memoria que necesitamos hacer, la sentencia pone claro sobre oscuro, digamos. Yo siempre cuento o digo, aparte de la impunidad con la que se manejaron en este hecho, lo que sucedió después es un proceso de negación sistemática del hecho, y a partir de, no de la demanda, sino de un libro que es de Mario Vidal, un escritor que vive acá en el Chaco, un escritor paraguayo que vive en el Chaco hace muchos años, que se llamó La herida abierta de Napalpí, se empezó a conocer. Después apareció la demanda, y después fueron apareciendo un abanico de actores que a nosotros nos parece importante, relevante, que fueron de alguna manera visibilizando junto al Estado lo que ha sido esta masacre. Pero en esto cobra mucho valor lo que vos decís, y para nosotros es importante la sentencia del Poder Judicial en este sentido y en esta dirección. Ojalá, estamos justamente ahora diseñando la estrategia que vamos a tener para asumir lo que sería el caso en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estamos justamente trabajando en eso. Qué bueno. Mi fuerza para todo, para que concluya de una buena manera. Escuchamos una canción y después continuamos charlando con Julio García. Viejo canto lunero, vieja raza perdida en tiempos y más allá. Incienso indio, canto lunero de mi heredad. Raza greda batiendo parches corazoneros, cantando salmos de soledad. ¿Quién desentraña que lloro canta en el Eragay? Muy muchas veces con mis candiles de tacatacas busqué a la luna para decirle Eragay. Pero las lunas, miente quien dice la luna es una, no son las mismas que he visto allá. El padre río de nuestra raza anda caminos buscando el mar, sabe que toda su india dulzura no hará que dulce se vuelva el mar. Pero ese río de estirpe india nunca su curso ha de remontar. Cantemos siempre, mi vieja raza, si nadie canta, que todos oigan la risa o llanto del Eragay.
la flecha. Indio todo, ya han salido tus caciques, tus hermanos chiriguanos, Avipone, Mocovi, sombra del costaino sueco, viejo brujo de los montes, no abandonen a sus hijos, gente buena, gente pobre, indio todo, el hueso hincha las corzuelas, las noblezas de quebracho, todo tuyo y la estrella. Indio todo ya viniendo de la cangañé, que te limpia la tera, Itaguazú, charara, Guaycuruta, Penaga, tira de Samón, Bacara, Bacara, Chinata, Bacara, Bacara, Chinata. Indio todo no llorando, que el tiempo feliz, pico paño y bermejo llorando por mí, campamento de mi raza, la América, de mi raza de Yaguareté. Es la América, es la América, es la América, es la América. Estaba dueño como antes el barro y la miel, cazador de la charata, la onza, tatú, toma reina, yarara, básico, yaguara, el balón, boyasmil, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Indio todo ya viniendo de la cangañé, que te limpia viatera, Itaguazú, charara, Guaycuruta, Penaga, Pirane, Samón, Bacara, Bacara, Chinata, Bacara, Bacara, Chinata. Indio todo no llorando, que el tiempo feliz, pico paño y bermejo llorando por mí, campamento de mi raza, la América de mi raza de Yaguareté. Es la América, es la América, es la América, es la América. Estaba dueño como antes el barro y la miel, cazador de la charata, la onza, tatú, toma reina, yarara, básico, yaguara, el balón, boyasmil, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Julio, sabemos que sos uno de los candidatos a defensor del pueblo del Chaco. Tu postulación tuvo varias adhesiones de las abuelas de Plaza de Mayo, del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen y de la Asociación Comunitaria Wichí de la Impenetrable. ¿Me podés comentar en qué consiste el trabajo de un defensor del pueblo? Sí, dos cosas para aclarar ahí, no solamente de esas organizaciones, sino también de Pérez Esquivel, también de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que engloba a todos los abogados del país, también del Premio Nobel Alternativo de la Paz, Raúl Montenegro, también de Justicia Legítima, también de legisladores nacionales, que han reconocido lo que ha sido mi trabajo durante muchos años, y para mí ha sido muy importante que las comunidades indígenas de Chaco, muchísimas del Impenetrable, pero también de Pampa del Indio, también de Pinedo, los mocovíes de Villa Ángela, organizaciones indígenas acá de resistencia, de gran resistencia, me hayan dado su apoyo, mis colegas abogados de la Asociación Argentina de Derechos Indígenas, la ADI. Yo siempre cuento, me parece que el Instituto del Defensor del Pueblo es un instituto extrapoder, o sea que no depende ni del Poder Judicial, ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Legislativo. Si bien lo designa el Poder Legislativo, no depende funcionalmente, no tiene una relación de jerarquías con respecto a ninguno de esos tres poderes, es autónomo. Tiene, yo lo resumo en dos funciones, una función de representación de los intereses del pueblo
y una función de contralor de la actividad de los otros poderes. Controlar que los otros poderes realicen sus funciones de acuerdo a lo que dice la Constitución Nacional, lo que dice la Constitución Provincial y lo que dicen las leyes en el marco del Estado de Derecho. Eso es básicamente la función del Defensor del Pueblo. Es una estructura joven, estuvo durante muchos años incorporada a la Constitución desde el año 94, pero recién en el 2011 pudimos tener nuestro primer Defensor del Pueblo a partir del impulso que le dio el gobernador Jorge Milton Capitanich, también organizaciones de la sociedad, organizaciones indígenas también apoyaron la instrumentación de la figura del Defensor del Pueblo. Fue durante 8 años Defensor del Pueblo el doctor Corregido, y ahora la Defensoría está vacante y hay un llamado a concurso con 41 postulantes y postulantas, y estamos esperando que se fije la audiencia especial para la designación del defensor. ¿Cuáles serían tus prioridades si obtenés ese cargo? Mirá, Laura, a ver, las prioridades están establecidas por la ley. Yo siempre digo o cuento, he tenido alguna experiencia en la función pública. Como dijo el ministro de Economía ayer, no me gusta la zaraza. Entonces, hay muchas veces que las oficinas estatales tienen prioridades. Tienen alguna prioridad, tienen juicios en marcha. Yo me imagino que la Defensoría del Pueblo debe tener una agenda. Quisiera ver esa agenda, pero algunas cuestiones de medio que me parece importante. Yo conozco la provincia desde hace muchísimos años, la recorro de norte a sur, de este a oeste, conozco muchos conflictos, y lo primero que tenemos que definir es esa representación provincial. ¿Qué quiero decir con esto? Que el defensor debe representar a cada uno de los chaqueños y chaqueñas que habitan este territorio. Somos 1.200.000 personas. Muchas veces el interior provincial está como desvinculado a la capital, con estados de indefensión importantes. Al menos en la matriz que nosotros tenemos, la idea es que en la agenda, no en una agenda de viajes, no en una agenda de urgencias, sino en una agenda de trabajo, de planificación de trabajo y de objetivos, una declaración política del defensor, incluido ese interior, la deuda interna que tenemos. En segundo lugar, me parece importante, yo estoy pensando en un mecanismo, me lo guardo, pero un mecanismo de participación efectivo de distintos colectivos dentro de la estructura de la Defensoría del Pueblo, a los fines de elaborar una agenda. Hay cuestiones que uno conoce. Yo, si me preguntan el tema de tierra o territorio, el tema de bosque, el tema de agua, yo me he especializado en las cuestiones ambientales, así que conozco, el tema indígena conozco, el tema de derechos humanos conozco, carcelario conozco, pero hay temas que los conozco y que no me gusta a mí, insisto, en zarasear. Por ejemplo, todo el tema de discapacidad es un tema importante que nosotros necesitamos incorporarlo de manera sustancial a la agenda pública. El tema de usuarios y consumidores también es un tema que conozco, lo puedo leer, pero hoy más que nunca tiene una agenda que tiene que tener alguna precisión. Y después sí hay, para mí, agendas transversales, que son, uno, la participación en los lugares de decisión de la mujer. Me parece que en eso tenemos que trabajar de manera decidida. Y lo otro que me parece importante, una agenda de prevención de violencia, no de delitos, sino de violencia. Me parece que los modos, los mecanismos de relación que tenemos como sociedad son muy violentos y necesitamos construir decididamente una cultura de paz que tenga que ver con justicia, por supuesto. Julio, bueno, hace un rato hablabas de conocer temas sobre derechos humanos. Yo te puedo pedir un análisis
al respecto de los videos que se conocieron sobre el abuso policial que sufrió esta familia de bandera argentina que son pertenecientes a la comunidad indígena COM. Sí, conozco. Desde el primer momento participé en ese hecho, pidiendo la intervención del Comité de Prevención contra la Tortura, pidiendo la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos. Me comuniqué con Eli Gómez Alcorta, la ministra de Mujer y Género a nivel nacional, con Horacio Petragala. Conozco el caso de manera profunda y de hecho, Lucas, acabamos de lanzar hace muy poquito un libro que se llama Derechos Humanos, Pueblos Indígenas y Género. Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Género, que hace referencia a la violencia u hostilidad. Hay un caso muy parecido en Quitiripe hace unos años, pero hay un mecanismo de relación que tienen las fuerzas de seguridad, las fuerzas policiales, que me parece que nosotros tenemos que asumir como sociedad, como colectivo, decididamente la aplicación de la ley de seguridad pública, que prevé una serie de mecanismos con una impronta de derechos humanos que necesitamos aplicarla no solo a nivel Chaco, sino a nivel argentino. Bueno, Julio, darle muchas gracias por brindarnos su tiempo y también por destacar un poco sobre su trabajo y sobre los temas que viene realizando a base de lo que fue también un poco la causa de Napalpí, un poco de la causa con la familia indígena de bandera argentina de Fontana. Y bueno, desde ya de Cana Quitagá, te doy gracias por su tiempo y bueno. Muchas gracias. A usted agradecerle por el trabajo que realizan, que es un trabajo importante, necesario, que visualiza realidades que no suelen estar en la agenda, ya no hablo de los grandes medios, sino en la agenda local. Y hace muchos años a mí me tocó intervenir en un caso, o en varios casos, pero en un caso similar al de Fontana, ahí en el barrio que está sobre las vías, no me acuerdo ahora el nombre, no estoy acordando el nombre, pero se repiten los mismos mecanismos que tienen que ver con la superioridad étnica, que tienen que ver con una concepción racista, que tienen que ver con la necesidad de transformar los sujetos y los operadores del Estado. Los operadores del Estado son el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y de alguna manera poner en práctica lo que dicen las convenciones internacionales referidas a que todos nacemos iguales en dignidad, y aquellos que creemos en esto tenemos que de manera fraterna contribuir a una mayor igualdad a partir de reconocer la diferencia. Gracias a ustedes. Yo soy Gilda.
necesita para no marchar. Tú me das amor. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Tú me das amor. Oh, yeah. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido, ni el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos dijimos hay que separarse, mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Tú me das amor. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Tú me das amor. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Si quieren comunicarse con nosotros, nos pueden escribir a los números 3624 71 91 83. Repito, 3624 71 91 83. O a los números 3625 22 90 57. 3625 22 90 57. O al mío, 3624 38 32 93. 3624 38 32 93. Y bueno, agradecemos este espacio al señor Julio Guayman y a Mauro Tejero, el operador de la radio, y también al programa de Salud Integral en la Adolescencia por hacer posible este espacio. Les recordamos que pueden escucharnos otra vez el próximo viernes a las 12:30 sintonizando la radio en el 104.7 o ingresando en www.laradio1047.com.ar. Y también no se olviden que pueden escuchar nuestros programas anteriores en nuestro canal de YouTube, que se llama Nuestra Esperanza Cana Quitagá. Así que tengan un buen fin de semana, gente. Muy buen fin de semana, Lucas. Muy buen fin de semana a los oyentes. Nos vemos en la próxima. Naleen.